Imagina una ciudad donde el miedo era la única ley. A principios de la década de 1990, Medellín era considerada una de las ciudades más peligrosas y violentas del mundo, sumida en el terror político y enfrentamientos donde podían ser asesinadas hasta 100 personas en un solo fin de semana. En ese entonces, las calles morían después de las 8 de la noche por los toques de queda impuestos por grupos paramilitares. Ante este escenario sombrío, la estrategia para transformar la realidad no fue el enfrentamiento, sino la reclamación de la ciudad a través de la cultura. El objetivo era derribar el muro de terror y el miedo impuesto por los conflictos internos, utilizando la poesía para proyectar un poco de luz en medio de la oscuridad. Así nació en 1991 el Festival Internacional de Poesía en Medellín, como un acto de protesta contra la violencia política y el odio. Fue una apuesta de la creatividad y la belleza como formas de resistencia, a pesar de enfrentar amenazas de muerte y ataques físicos a sus oficinas. El festival se mantuvo firme como un símbolo de esperanza. El festival demostró que la libre expresión puede florecer incluso en entornos de miedo profundamente arraigados. Para reconstruir la identidad y el tejido social, se crearon iniciativas fundamentales como el proyecto Gulliver, que consiste en talleres de poesías para niños en los barrios marginados. Como segundo está la Escuela Internacional de Poesía, que consiste en un espacio para la formación y el diálogo ciudadano. En estos proyectos permiten a la comunidad discutir problemas globales y celebrar la democracia a través del arte. La respuesta al público fue masiva. Lo que comenzó como un pequeño acto de fe se convirtió en un evento que atrae a cerca de 200.000 personas para escuchar a unos 80 artistas de 55 países distintos. Como dice su fundador, Fernando Rendón, la poesía es el lenguaje universal que descifra el enigma de la violencia que ha victimizado al país. Finalmente, el arte tiene el poder de devolverle la ciudad a sus habitantes. El festival logra esto organizando lecturas en los lugares más cotidianos y a veces olvidados: calles, parques, estaciones de metro, fábricas y hasta en prisiones. Al ocupar estos espacios con palabras en lugar de balas, se ayuda a los residentes a restablecer su vida cultural y reclamar su derecho a vivir sin miedo. En 2006, este esfuerzo fue reconocido con el premio Right Livelihood, confirmando que la belleza y la comunidad pueden efectivamente vencer a la violencia. Retomando lo que comentaba mi compañero, pues en parte es fascinante ver cómo sociedades tan distintas se encuentran en la palabra su principal herramienta de resistencia, por ejemplo como en el Festival de Poesía de Medellín. Mientras en Colombia se diseñaba una máquina del sueño poética para enfrentar la pesadilla de la violencia, en Turquía el diario Cumhuriyet se convertía en la voz de la democracia, que se niega a ser silenciada. Cruzamos el Atlántico para ver, aunque los contextos cambien, la lucha en sí es la misma: el derecho a decir la verdad frente a un poder que prefiere el olvido. Cumhuriyet, el periódico cuyo nombre significa precisamente república, no es solo un periódico, es una institución que desde 1924 ha sido el símbolo de los valores pluralistas y el laicismo en Turquía. Pero, ¿cómo se intenta callar a una institución de casi 100 años? La censura en Turquía contemporánea no opera únicamente mediante el cierre y las puertas, sino a través de un mecanismo de asfixia económica y judicial. Las fuentes nos revelan que el Estado ejerce presión directa sobre las empresas privadas para que no compren espacios publicitarios en el diario, buscando herirlos financieramente hasta la quiebra, técnicamente. Además,
Tras la imposición del estado de emergencia, el sistema judicial ha dejado de ser independiente para convertirse en un arma contra el periodismo de interés público. No solo se prohíbe informar, sino que se criminaliza la labor de investigar temas de derechos humanos, igualdad de género y protección ambiental. En sí, bajo este clima de hostilidad, la libertad de prensa ha sufrido un retroceso alarmante. Turquía se desplomó hasta el puesto 151 de 180 países en el índice mundial de libertad de prensa. Para Cumhuriyet, defender estos principios ha tenido un costo de sangre. A lo largo de su historia, 5 de su personal han sido asesinados por sus ideas. Hoy en día, la redacción vive bajo una amenaza constante. Periodistas, fotógrafos y caricaturistas son llevados ante los tribunales no por cometer delitos, sino por poner sus principios por delante del interés del gobierno. Como bien señaló Zeynep Oral, miembro del diario Sin libertad de pensamiento y expresión, es simplemente imposible mantener una democracia. Realmente el punto máximo de esta crisis se personifica en Can Dündar, que es exdirector de Cumhuriyet, del periódico, en mayo de 2015. De hecho, el diario publicó una investigación valiente con imágenes que mostraban a la inteligencia estatal turca transportando armas hacia Siria. La reacción del presidente Erdogan fue fulminante. Presentó una demanda criminal personal contra Dündar, acusándolo de socavar el prestigio del país. El día que se iba a dictar la sentencia, Dündar sufrió un intento de asesinato a plena luz del día, frente al propio tribunal. Aún así, fue condenado a 5 años de prisión por revelar secretos de Estado. Dündar calificó este proceso como un veredicto contra el periodismo y acabó renunciando en 2016 al concluir que la justicia ya no era libre en su país. Su historia simboliza la caída de la independencia judicial bajo el autoritarismo. En sí, tras analizar este sombrío panorama de censura sistemática, le doy paso al siguiente integrante. Turquía, ser periodista independiente era muy peligroso, ya que la libertad de expresión se atacaba con la censura y la protección al esconder las verdades que ocurrían en el entorno. Dentro de este contexto, Cumhuriyet intentó no rendirse y fue un propósito para defender la libertad con estas 3 estrategias. La primera fue el periodismo de investigación valiente. En 2015, uno de sus directores publicó pruebas que el gobierno turco armaba combatientes en Siria. Gracias a esto él fue capturado y sobrevivió a un intento de asesinato, pero de igual forma fue exiliado. A otro director que le pasó lo mismo fue a Muran, que también fue encerrado, pero a pesar de todo esto ninguno de los dos se arrepintió o se retractó de lo que ocurrió. La segunda estrategia fue medio independiente sin venta política. El gobierno presionaba a los anunciantes asfixiándolos económicamente, pero eran sus mismos lectores quienes financiaban el periódico. Si ellos se suscribían, estaban apoyando a la prensa libre. La tercera fue resistencia legal. Si sus abogados llevaban cada caso a un tribunal de forma nacional e internacional, usando el mismo método que ellos mismos intentaban de silenciar para defenderse. Estas fueron las estrategias que le funcionaron a Cumhuriyet para defender la libertad. Como reflexión final, hemos visto dos mundos muy distintos unidos por la misma fuerza. En Medellín, la poesía no fue solo una rima, un escudo que le permitió a la gente protegerse de una época insegura y
del miedo de aquella época. En Turquía el Cumhuriyet no solo fueron letras, no es solo letras en papel, es la prueba de que la verdad tiene un costo que algunos están dispuestos a pagar con su vida con tal de revelar la verdad del chiste, sepa lo que está pasando día a día con su país. La poesía es un abrazo a que nos ayuda a nosotros como sociedad a sanar. Y el periodismo, bueno, es el que prende la luz cuando los que mandan, los que hacen el mal, quieren hacer cosas oscuras. Sin estas dos, la democracia se queda muda y nosotros nos quedamos sin una defensa. Pero la pregunta es, si vamos a explotar, seguramente tú piensas que yo soy un estudiante, no tengo nada que ver con esto, tiene que ver conmigo. La respuesta es sí, todo. La resistencia empieza en nuestras aulas, en los comentarios. Resistir es no compartir una noticia que es falsa simplemente por el hecho de que es significante. Resistir es escribir un poema o un ensayo cuando pensamos que algo es injusto, en lugar de simplemente quedarnos callados viendo cómo las cosas malas continúan ya. Cada vez que investigamos para un proyecto, cada vez que explicamos una opinión de los demás, cada vez que usamos nuestro lenguaje para construir en vez de destruir, estamos aplicando las lecciones que nos dejaron Medellín y Estambul para poder hacerse el bien a los demás. Para poder hacer todo esto tenemos que defender nuestra cultura y la prensa libre. Eso no es una tarea específica solo para periodistas o poetas, es un llamado que nos corresponde a todos. Si dejamos que la cultura se apague, se pierde nuestra identidad. Si dejamos que la prensa se silenciara, perdemos nuestra verdad. Por eso, el llamado política, sociedad crítica, leer más allá del titular, apoya a los artistas locales de tu ciudad o de tu país, cuestiona algo que parece obvio, como lo que tú no piensas, puede llegar a ser un cambio para muchas personas y puede incentivar a mucha otra gente a hacer una diferencia y por eso tú vas a hacer que sea. Y finalmente, como dijeron los laureados de Right Livelihood, la olla de democracia no puede